Listo, ahora sí, ya están viendo la pantalla. Buenos días. Vamos a continuar con el tema de flujo a través de estranguladores. Nada más déjenme revisar algo aquí. ¿Dónde están? A ver, a ver. Ok, ok. A ver, permítanme. Aquí está esto. A ver, ahora sí vamos a verlo. Ok. Listo, nada más para dar un breve resumen. Tenemos aquí el flujo a través de estranguladores. Esto es un estrangulador. Este es el flujo, este es el estrangulador. Entonces, nada más para resumir este asunto, ya para terminarlo, vamos a recordar. Tenemos caída de presión en el yacimiento, ¿sí? Esa es una caída de presión que ya aprendimos a calcular, que es con el IPR. Las curvas, el modelo de IPR, recuerden que puede ser Vogel, que puede ser Darcy, que puede ser Yoshi, está el modelo pseudoestacionario, está el modelo de, hay modelos de flujo transitorio, está el modelo de Economides, entonces dependerá si es flujo, un pozo horizontal, si es un pozo vertical, el tipo de yacimiento, etcétera. ¿Sí? Entonces, con eso nosotros calculamos las caídas de presión en el yacimiento, ¿ok? Y luego de ahí, nosotros traemos flujo a través de la tubería de producción. Entonces, viene el flujo a través de la tubería de producción. Aquí está. En este caso está perforando. Viene el flujo a través de la tubería de producción y aquí en la tubería, ya sea vertical o tubería de producción o inclinada, nosotros calculamos las caídas de presión. ¿Con qué? Con diferentes correlaciones, como son Beck-Sambril, como son Orkichevsky, como son Dunson-Ross, como son, por ejemplo, también, se me está yendo Flanagan and Brown, Mukherjee and Brill, ¿cuál otra? San Ross, ¿de cuál otra se acuerdan? Potman and Carpenter. Es correcto. Entonces ya tenemos esas correlaciones que son las que permiten calcular la caída de presión a través de nuestro estrangulador, ¿ok? Digo, de nuestra tubería de producción.
Ahora bien, yo estoy poniendo acá. Listo. Luego traemos flujo en el cabezal. Ese es lo que vamos a ver ahorita. El mismo flujo multifásico también nos permite analizar el flujo a través de líneas horizontales, ¿sí? El flujo a través de líneas horizontales, pues igual, hay diferentes modelos. Por ejemplo, ¿quién puede mencionar alguno? Bexambril es uno, ese ya. Cuál otro recuerdan? Flujo para líneas Eaton también es otra correlación empírica. Una más, Uriel, Doppler, otra correlación y a ver si te conoces otra más, Lockhart and Martinelli. Excelente, Eduardo. Entonces, esas correlaciones permiten calcular las caídas de presión en la línea de descarga. Entonces, se dan cuenta cómo ya hemos ido calculando las caídas de presión en diferentes partes, ¿sí? Es decir, una parte fue el yacimiento, la otra parte fue la tubería de producción, la otra parte fue en la línea de descarga, y hay una zona, o hay una parte que es el estrangulador, que es en donde se genera aproximadamente de un 20 a un 30% de la caída de presión. Recuerden que la mayor caída de presión se da en la tubería de producción. ¿Por qué? Pues es muy lógico, o sea, nada más ustedes piensen en cómo vas a levantar desde 3.000 metros de profundidad hasta el cabezal, hasta la cabeza del pozo, no hasta el cabezal, hasta la cabeza del pozo. Imagínense ustedes levantar 3.000 metros de columna de fluidos desde los 3.000 hasta la cabeza del pozo. O sea, es algo pues bastante complicado, ¿verdad? Para el yacimiento, ya necesita meterle mucha energía para poder levantar eso. Sin embargo, lo hace. Entonces, pues levanta esa columna y es ahí en donde tenemos prácticamente el 80% de la caída de presión. Ya en el yacimiento pues vamos a tener entre un 10 y un 30%, en el estrangulador igual vamos a tener podría ser hasta un 10 a un 30-35%. En la línea de descarga pues va a ser menos, podría ser entre un 5 y un 15%, ¿sí? Más o menos así están los rangos de los que se pierde la caída de presión. Esto puede variar realmente dependiendo de las condiciones de flujo, pero más o menos en eso están los rangos. Nada más recuerden mucho que la tubería de producción es la que más caída de presión llega a presentar por ese problema que le estoy comentando. Es como si ustedes trataban de cargar, algo, imagínense, no sé, subiendo las escaleras 30, 40 pisos, o sea, eso va a requerir mucha energía, ¿sí? Por eso es que se pierde tanta energía para poder subir los fluidos. Y después llegamos al estrangulador. El estrangulador está en la cabeza del pozo. En este caso, este es un estrangulador que está en un shock manifold. En un shock manifold, esto es en un caso cuando se está perforando. Sin embargo, ahorita vamos a ver una válvula que también es para el flujo en tubería de producción. Lo único que quiero que vean en esta animación es en dónde está colocado el estrangulador. El estrangulador está adentro de la cabeza, ¿sí? Es decir, como les había mostrado, hay un portaestrangulador, que es este que estamos viendo, este rojito. Ahora, el flujo viene de abajo hacia arriba. Nada más vamos a ver aquí qué pasa. Vamos a observar aquí, viene el flujo y va a pasar a través de este portaestrangulador. El estrangulador, esto que están viendo aquí en rojo, lo vamos a ver en una foto para que se den cuenta de cómo es. Sí, puede ser una válvula variable o puede ser un pequeño como ducto que tiene un pequeño orificio y a través de él va a pasar el flujo. Entonces, esto es lo que yo les trataba de hacer la analogía, como si ustedes le pusieran a la manguera del agua el dedo, lo estarían estrangulando. Estamos reduciendo el diámetro de flujo. ¿Qué está incrementando? Está incrementando la velocidad. Este estrangulador es variable. Observen. Acá arriba tiene una ruedita. Esta rueda se empieza a girar y hace que este estrangulador o este pistón
que baje y suba. Y con eso es como si yo le estuviera poniendo el dedo en esta parte a la manguera, ¿sí? Observen. Obviamente no estamos hablando ya de flujo de 2 o 3 litros de agua. Estamos hablando de barriles, estamos hablando de alta presión. Entonces, eso es un estrangulador variable. Observen cómo el asiento es el que nos da esto. Este es el asiento del pistón. Es el que nos va a ir restringiendo el flujo o lo va a ir permitiendo, ¿ok? Observen, observen, observen. Si yo lo cierro, se incrementa la presión. Listo. Entonces, eso es el estrangulador. Ahí es en donde se genera la caída de presión. Y vamos a ver nada más. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Yo siempre en los pozos durante la producción voy a buscar tener flujo crítico. ¿Por qué? Porque el flujo crítico tiene diferentes funciones. Yo creo que ya las vieron también, pero el flujo crítico permite reducir el arenamiento, reducir la conificación del agua y del gas, permite aislar, es decir, que separa, vamos a hablar de lo que es corriente arriba, que es de donde viene el flujo, y corriente abajo es hacia donde va el flujo. Esto es después del estrangulador. Corriente arriba se da antes de llegar al estrangulador o de entrar, y corriente abajo se da después de entrar al estrangulador. El flujo crítico permite aislar que cualquier cambio que haya corriente abajo, es decir, si yo cierro una válvula, si yo hago un cambio en la batería de separación, si yo incremento ligeramente la presión, si yo empiezo a hacer movimientos operativos, cualquier cambio puede ser aislado hacia lo que es corriente arriba. ¿Y eso en qué me ayuda? Pues me ayuda a evitar que haya algún daño en la formación. Aunque ustedes tal vez no lo crean o no lo sepan, más bien que no lo sepan, cuando ustedes cierran arriba una válvula muy rápido y cuando hacen algún cambio operativo, se genera una onda inercial. Esta onda inercial, si estamos en flujo subcrítico, es decir, por abajo de lo que es el número Mach, lo que puede ocasionar es que esta onda inercial se vaya hacia el yacimiento y cause un daño en el yacimiento. Es decir, que viaja esta onda y empieza a moverse de arriba hacia abajo. Eso es lo que buscamos evitar con el flujo a través de estranguladores, manteniendo el flujo crítico. ¿Ok? Entonces, esto ya lo vieron. Recuerden que tiene que tener una relación de 0.52 o prácticamente es 2 veces la presión de cabeza respecto a la presión de línea de descarga. PWH es la presión de cabeza, es wellhead, y PE es la presión en la línea de descarga, ¿ok? Entonces, si esta relación la llevan la transforman, la despejan, tendría que ser 2 veces la presión de cabeza respecto de la línea de descarga, ¿sí? Eso es más o menos a ojo de buen cubero. En realidad sería 2 punto y algo, ¿no? O sea, por el 0.52, pero bueno. Bueno, esto ya lo vieron. Esto es el ajuste con nodo solución en cabeza. Y aquí es lo que yo les comentaba. Estos cruces no son los cruces óptimos. Son los cruces que se pueden tener cuando yo hago sensibilidades con diferentes diámetros de estrangulador. Yo tengo estrangulador de 1/4, estrangulador de 3/8, estrangulador de media pulgada, de 5/8. Y yo como ingeniero tengo que hacer diferentes análisis para ver cuál es el estrangulador más óptimo. Observen ustedes que en estos datos que estamos viendo acá abajo, todas las presiones en cabeza se encuentran en flujo crítico, ¿ok? Pero en apariencia ustedes podrían decir, ¿sabes qué? Pues es que yo le meto el de 5/8, que es la café, y me va a dar 1100 barriles. Pues yo quiero producción. Ok, excelente. Yo te puedo dar 100 barriles, pero no es lo más apropiado porque recuerden ustedes que tienen que optimizar la energía del yacimiento. Optimizar la energía del yacimiento
significa que ustedes al hacer esta energía óptima van a poder maximizar el factor de recuperación. Recuerden ustedes que en el yacimiento, cuando ustedes extraen muy rápido el aceite, se generan diferentes factores. Entre ellos, si ustedes tuvieran agua y el agua avanza muy rápido, les va a dejar abajo entrampamientos. Entrampamientos en donde permítanme. Ok. Les va a dejar entrampamientos de aceite que ustedes ya no van a poder extraer más que con algún método de recuperación mejorada o algún método de recuperación secundaria. Entonces, eso va a salir muy caro. También, si se llega a canalizar, por ejemplo, el gas o si se llega a canalizar el agua, algún acuífero, es prácticamente un hecho que ya perdieron ese yacimiento. ¿Por qué? Porque el agua al canalizarse pues fluye más rápido que el aceite y va a dejar aceite entrampado. Y créanme que ya la única manera de extraerlo es con métodos de recuperación mejorada y la verdad es que son muy costosos, se requieren muchos estudios y entonces prácticamente ya no se recupera la cantidad de aceite que está ahí. Por eso es que tienen que optimizar y explotar el yacimiento de forma adecuada. Ya cuando vayan más adelante verán una materia que se llama administración de yacimientos. Esa materia es bastante importante, por eso que les comento, porque les explica cómo deben de explotar un yacimiento, qué métodos deben de utilizar, cómo optimizar la explotación. Entonces, es una materia, ya es de noveno, me parece, o de décimo semestre, es de noveno, pero ahí es en donde ya llevan a, digamos, a la aplicación administrativa a todo esto. Entonces, si nosotros nos fuéramos, o si a mí me lo preguntaran en este análisis, yo me iría por la de 3/8, por el estrangulador de 3/8. Por el tipo de caída de presión. La caída de presión no es tan alta, me da una producción más o menos de 628 barriles. Si tuviéramos aquí un intermedio, estaría mucho mejor. Pero ya el estrangulador de media pulgada y de 5/8 me incrementa mucho el factor de colgamiento. Entonces, por eso es que se ven casi horizontales las curvas. Esto se ve mucho ya cuando uno lo está aplicando y ya empieza como a hacer este tipo de análisis. Entonces, bueno, hay correlaciones que permiten calcular la caída de presión. Estas ya las revisaron, la correlación de Gilbert, Ross, Baxendale, Aiken. Entonces, ya saben que nada más tienen que cambiar aquí los factores. Y esto me da la caída más bien la presión antes de pasar por el estrangulador. Es decir, que si yo quisiera conocer cuál es la delta P, yo tendría que tener una línea de descarga y yo tendría que ver, ok, PWH 107.5 y si mi delta P fuera, digo, mi línea de descarga fueran 50, entonces la diferencia entre 107.5 y 50 sería la caída de presión, ¿ok? Esto es sin estrangulador, como si tuviéramos la línea abierta. Este corte es con el estrangulador. Dense cuenta aquí que hay un cambio en la presión de fondo fluyendo. ¿Por qué? Porque yo le estoy poniendo una restricción al flujo. Y acuérdense que mientras más le abra, más reduzco la presión de fondo fluyendo. Esta es la curva de IPR. Yo le abro más al estrangulador, yo tengo menos contrapresión. ¿Por qué? Porque ya no tengo ese orificio tan pequeño y entonces hay más flujo y reduzco la presión de fondo fluyendo, claro, pero me voy a acabar la energía del yacimiento muy rápido. Entonces, sí tengo más flujo a corto plazo, pero a largo plazo mi factor de recuperación va a ser muy bajo. Recuerden que el factor de recuperación es N entre NP, en donde NP entre N, en donde NP es la producción acumulada de aceite y N es el volumen original. ¿Sí? FR es igual a NP entre N. Desafortunadamente esto muchas veces no se toma en cuenta, este NP, y
por cuestiones ya muchas veces de índole política, pues se busca siempre tener una ANP a corto plazo. ¿Por qué? Pues porque la administración actual, la administración que esté en ese momento, pues quiere dinero y quiere vender aceite, quiere vender aceite y quiere vender petróleo, sobre todo porque este país se volvió dependiente del petróleo y esto pasó, recuerdan un video en la época de López Portillo, cuando se descubrió Cantarell. México hizo muchas inversiones petroleras, entonces México empezó a generar una dependencia muy fuerte del petróleo y entonces pues hoy en día somos un país petrolero que depende prácticamente una tercera parte de los ingresos petroleros y si estos ingresos caen pues obviamente deja de haber ingresos para la nación. Esto se tiene que administrar desafortunadamente pues al estar en función también de pues las decisiones políticas, pues a veces esto no se administra. Sí, esto a veces no se administra. Uno tiene que tratar de administrarlo ya a la hora de estar operando. Pues uno tiene que tratar de administrarlo lo mejor que se pueda. A veces, pues tener ahí con roces, roces con los mismos jefes, con los mismos, o con las mismas compañías por lo mismo de buscar esta administración. Pero eso es el deber y es lo que tenemos que hacer, buscar esta administración. Muchos yacimientos se han perdido por esta. ¿Me escuchan o se perdió el audio? Me parece que se perdió un poco. Ya se escucha otra vez. Ya escucha, ok. Entonces, bueno, pues se va perdiendo un poco esta parte, pero el objetivo es que ustedes siempre, o que busquemos siempre maximizar estos valores, ¿ok? Listo, entonces ya, sin meternos mucho ya en esto, este es el estrangulador, ya se los había mostrado, ahora ya saben qué función tiene este pistón, esta válvula que está acá, este es el pistón que yo les decía, esto es lo que hace que suba y baje, ¿sí? Este es el estrangulador, este es otro tipo de estrangulador, este es un estrangulador fijo, pero este es el estrangulador y esto blanco es el portaestrangulador. Este cilindro va adentro de esta cosa blanca y entonces el flujo pasa por aquí, pasa a través de este portaestrangulador y se va para acá, que sería esto, ¿sí? No, esta es otra cosa. Va hacia abajo, ¿sí? Este es el estrangulador. No se alcanza a notar mucho, pero este estrangulador tiene aquí un pequeñísimo orificio en esta parte. Y el flujo pasa a través de este pequeño orificio. Aquí es en donde se pierde la presión. ¿Por qué? Porque le estamos reduciendo el diámetro de un diámetro de 2 pulgadas a un diámetro de 8, 12, 10, 64 avos, etc. Adelante, Uriel. Sí, es que me acuerdo que una vez comentó que dijo que también se podría tener un estrangulador en la tubería de producción. Mi pregunta es, ¿se puede tener dos estranguladores, uno en cabeza y uno en la TP? No, normalmente, por ejemplo, este estrangulador es de superficie, en la cabeza del pozo. Y hay algo que se llama un estrangulador de fondo, que es el que yo les había comentado. Este estrangulador, cuando vamos a meter un estrangulador de fondo, yo quito este estrangulador, llego y lo saco, lo desatornillo, Ajá. y a través de una línea de acero, yo bajo otro dispositivo que prácticamente sería el mismo diámetro de estrangulador, pero yo logro anclarlo, después les voy a enseñar el dibujo, yo logro anclarlo en el fondo de la tubería. Entonces, esto tiene diferentes funciones. En muchas ocasiones, este estrangulador de fondo conviene, que es como el del video que les digo, las gráficas que les mandé por Facebook,
Esos estranguladores convienen porque ayudan a reducir a veces la conificación de agua o el arenamiento, o en otras ocasiones ayudan a que el gas se libere más rápido en el fondo para que sirva como mecanismo de empuje dentro de la tubería de producción. Sin embargo, esto depende ya del análisis nodal, ¿sí? El análisis nodal es el que nos va a decir si te conviene o no te conviene. ¿Por qué? Porque recuerden que en el análisis nodal yo puedo ver las caídas de presión que están ocurriendo a través de mi pozo. Entonces, haciendo este análisis, yo digo, ¿sabes qué? La caída de presión no va a ser tan alta y me va a ayudar a darme mayor producción. O simplemente digo, ¿sabes qué? Es que me está dando mayor caída de presión, mejor no lo metas. Pero cuando ustedes metan o un estrangulador de fondo, quítenle el de superficie, o si dejan el de superficie, no pueden meter el de fondo porque si no tendrían doble caída de presión. Tendrías una caída de presión en el fondo y tendrías otra caída de presión en la superficie. Y realmente eso ya, en lugar de ayudarte, pues sería totalmente perjudicial. Ok, entonces todo va a depender ya del análisis, ¿no? Sí, De lo que sea más conveniente. sí, totalmente. Del análisis, de este estudio, de este tipo de análisis, es de donde se sacan los diámetros de tubería de producción, los diámetros de estrangulador, el tipo de sistema artificial, el gasto que tú necesitas, etcétera, ¿no? Para eso es este análisis. ¿Por qué? Porque el análisis, este análisis nodal, acuérdate que pues te considera caídas de presión en el yacimiento, caídas de presión en la tubería de producción, en el estrangulador, etcétera. Te permite hacer todo el sistema integral y, y te permite verificarlo ya de una manera visual cómo se está comportando. Ok, gracias, profe. Ok. Entonces ahí vienen estas aplicaciones de análisis nodal. Diseño de aparejo de producción. Recuerden que con el análisis nosotros podemos hacer longitud, el diseño de la longitud, del diámetro y de otros aditamentos. Es decir, como, no sé, alguna extensión que tengamos que ponerle. En ocasiones los pozos se terminan con tubería de producción de 2-3 octavos y a veces se tiene que colocar alguna tubería de producción de 2-7 octavos. Le llamamos terminación telescopiada. Diseño de sistemas artificiales, evaluación de la vida fluyente, la acidificación o fracturamiento. Es decir, todo finalmente este análisis pues nos va a dar caídas de presión. Y esas caídas de presión nos van a permitir determinar cuál va a ser el comportamiento de cada uno de estas actividades que estamos viendo en la pantalla o de esta infraestructura. Ese es el objetivo. ¿Qué información requerimos? La mayor información que se pueda, desde historia de producción, historias de presiones, PVTs, el estado mecánico actualizado, es decir, todo lo que se tenga, pero tienen que validarlo. Si no validan la información, no la usen. Si no la tienen validada, no la usen, porque podría haber alguna variación. O sea, si ustedes ven, por ejemplo, que el pozo está produciendo 100 barriles y de pronto tienen un gasto, alguna producción que les dé 500, y ustedes preguntan, oye, ¿qué pasó ahí? Y, y ustedes ven que esos 500 se salen de la línea de tendencia, entonces pudo haber algún problema operativo, pudo haber alguna confusión, pudo haber algún error de dedo. Es decir, eso es validar información. A eso me refiero con validar. Si ustedes ven presiones, por ejemplo, trae una presión constante más o menos de 100, 120 PSI y de pronto ven una presión de 400 PSI en la cabeza del pozo. Tendrían que ustedes dudar de esa presión de 400, evidentemente. ¿Cómo la validan? La validan operativamente y dicen, bueno, a ver qué pasó aquí. ¿Es correcta o no es correcta? No, pues sí es correcta. Entonces, a lo mejor se detuvo la batería de separación y se represionó todo el sistema. Por eso es que tienen esos 400. ¿Sí? Es decir, toda esa información tienen que estar validándola. No se crean todo lo que leen. Simplemente es como Facebook o como las redes sociales. O sea, no se pueden creer todo lo que ven. De repente uno ve que a veces la gente comparte mensajes de Facebook y que de repente pues pareciera el mensaje muy alarmante y muy extremo y de repente ya van a la fuente y abajo dice, no sé, el de forma o del punto dice Miñero, no sé, cualquier cosa, ¿no? O sea, de repente son fuentes de información bastante,
pues, que puede haber muchas fake news, ¿no? Entonces, cuiden mucho la fuente de información, tanto en sus pozos como en la vida cotidiana. Aquí tenemos un análisis de un diseño de un aparejo. En este diseño, observen, estas líneas rojas, verde, azul son curvas de IPR en donde se están considerando diferentes daños de -2 a 2. Es decir, el -2 está considerando como si el pozo estuviera estimulado y el de 2 está considerando como si el pozo estuviera dañado. ¿Ok? Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí de análisis? Aquí es, por ejemplo, ya como ingenieros, de repente ustedes tienen que enfrentarse con ese tipo de cosas y les dicen, ¿sabes qué? A ver, necesito que me hagas el diseño o la selección apropiada del diámetro de tubería. Ustedes en el software tienen que empezar a hacer estas sensibilidades y entonces harán un diseño para una tubería de 3 pulgadas, harán otro escenario para una tubería de 3,5 pulgadas y otro de 4 pulgadas. Pero ustedes tienen incertidumbre de qué puede estar pasando en el pozo, si está dañado y qué pasaría si estuviera estimulado. Entonces dicen, ¿sabes qué? Entonces déjame analizar qué pasa si el pozo está dañado. Ah, bueno, entonces yo tendría una disminución en el gasto de gas de aproximadamente 23 millones de standard cubic feet. Pero, ¿qué pasa si, por ejemplo, cuál sería la diferencia si no estuviera dañado? Ustedes estarían como en 27, ¿ok? Y dicen, ¿sabes qué? ¿Nos conviene estimularlo, sí o no? ¿Cuánto nos daría si estuviera estimulado? Bueno, si estuviera estimulado, yo le remuevo este daño de -2 y entonces me daría más o menos 37. ¿Conviene? Déjenme ver si conviene. Vamos a ver el punto verde. Si yo metiera una tubería de 3 pulgadas, y yo en el punto verde me da más o menos, como vamos a suponer unos 14. Y si yo lo estimulo con la misma tubería, me daría aproximadamente, vamos a ponerle 16. De 14 a 16, estoy incrementando 2 millones de pies cúbicos. Tendríamos que hacer ahí bien el análisis también de rentabilidad porque tendríamos que ver cuánto nos conviene estimularlo y sobre todo si esto es el costo también, el costo-beneficio. Pero, vamos a ver, yo digo, ¿sabes qué? Entonces, a ver, pero vamos a analizarlo si yo metiera la tubería, el ID de 4 pulgadas, una tubería de producción de 4 pulgadas, ok, aquí está. Me da 23 millones de pies cúbicos. Y yo lo estimulo y con la misma de 4 pulgadas ahora me da 27. De 23 a 27 son que 4 millones. A lo mejor sí convendría para obtener estos 4 millones esta estimulación. Y ya con esto, con este sustento técnico, yo podría ir ya con la gente que toma las decisiones, o yo mismo, si yo las tomo, yo podría decir, ¿sabes qué? Sí me conviene estimularlo porque me va a dar 4 millones más por simplemente remover tal vez algún problema de daño que se haya generado durante la perforación o durante la terminación. ¿Sí? ¿Con qué tubería? Bueno, ahora, pues ya yo tendría que decidir si la de 4 o la de 3 pulgadas, 3,5 pulgadas. Yo, ya por experiencia, yo les podría decir, yo metería la de 3,5 pulgadas. ¿Por qué? Porque no sobreexplota tanto el yacimiento, porque observen ustedes cómo ya la de 4 está casi horizontal, ya está muy pegada a lo que es el QoMax. Y la de 3,5, sin embargo, pues se mantiene como en un rango medio y me permitiría continuar operando con buena flexibilidad mi yacimiento. Entonces, son análisis que se tienen que llevar a cabo y es la selección ya al final de las tuberías. Por ejemplo, si ustedes tienen dos opciones, vamos a suponer que ustedes tengan la de 3,5 o la de 3 pulgadas, ustedes al final ya como ingenieros son los que toman la decisión y dicen, ¿sabes qué? Yo recomiendo el de 3,5, yo recomiendo el de 3 pulgadas, pero esa decisión se toma con base en este análisis técnico. No
no da tiempo, la verdad es que los temarios son muy largos como para meterle lo que es software. Sin embargo, en cursos intersemestrales normalmente se dan este tipo de cursos de uso de software. Yo los he dado cada semestre. Este semestre pues no me han invitado, pero ya si me invitan, ya veré si se puede, si hay opciones, sobre todo porque el intersemestral es muy corto. Pero normalmente he dado los cursos de software. Si no se puede también, es decir, también si no hay a través de la SPI, también doy los cursos de forma a profesionales, a profesionistas también. Y de igual manera, pues estoy asociado con Nova Oil, ¿no? Que es una empresa de cursos de capacitación. Entonces, si en algún momento ustedes requieren algún curso o alguna certificación, igual ustedes díganmelo. La verdad es que lo que es para estudiantes siempre eh, o, a, brindaré como el mayor apoyo. Y entonces, pues ya, buscaríamos ahí como hacer un cupón de descuento o algún descuento de cualquier cosa para poder darles una certificación y que ustedes puedan aprender este software, ¿no? Y buscar como el costo, el menor costo. Siempre, eso siempre lo van a tener de mi parte. Pero si refiriéndonos ya a lo que es de la UNAM, si ustedes, más bien, busquen la oportunidad de tomar estos cursos son gratis. Los cursos, los que yo he dado también para el capítulo de la SPI son gratis, son totalmente gratis y en ellos se enseña el uso de software. Ese software es Pipezim y ya con software ustedes aterrizan todo esto. Es decir, todo esto que yo les estoy dando en la teoría, ustedes lo tienen que aterrizar, no se pueden quedar nada más con la parte teórica. ¿Sí? Entonces busquen esos cursos, busquen los cursos que va a haber ahora de manera intersemestral también. Inscríbanse, son gratis, aprovechenlo porque de verdad ese es un diferenciador de pues un estudiante ingeniero petrolero o un estudiante ingeniero petrolero bien preparado y con buena capacitación. ¿Sí? Ahora, otro análisis que podemos hacer es, por ejemplo, retomando el tema. Vamos a suponer, yo escogí la longitud del aparejo de 3,5 pulgadas. Ok, ya está, ya lo escogí del análisis anterior. Ok. Ahora, ¿qué sigue? ¿Cuál es? Yo escogí el de 3,5, yo necesito escoger la longitud. Vamos a suponer que mi yacimiento está a 2,500 metros de profundidad. Vamos a estar por acá, así, 2,500. Entonces, yo necesito ponerle la TP. ¿En dónde se la pongo? ¿A 2,000, a 1,500, a 1,000? Yo tendría que ver, a ver qué tanto me conviene si yo la pongo a 1,000 o si yo la pongo a 1,500 o yo la pongo a 2,000. Si yo la tengo que poner, si yo la pongo a 1,000, yo recupero 350 barriles por día. Si yo la pongo a 2,000, yo recupero 353 barriles por día. Es decir, yo tendría por 1,000 metros, que yo ponga la TP aquí, por 1,000 metros, yo estaría recuperando solamente 3 barriles más. Pero el costo-beneficio es en donde aquí entra la parte de evaluación económica, que es lo que ustedes tienen que analizar también. Yo estaría invirtiendo 1,000 metros más de tubería, que es carísima, sobre todo si se trata de algún tipo de tubería, por ejemplo, una N80 o algún otro tipo que fuera ¿cómo se dice? Cuando tienes presencia de H2S o de CO2. Entonces, realmente yo tendría que evaluar este tipo de aparejo y decidir si la pongo de 1,000 o la pongo de 2,000. En este definitivamente yo me iría por la de 1,000 metros. 2,000 me da 3 barrilitos más, pero pues finalmente yo tendría que estar gastando más de 1,000 metros de tubería, que eso es bastante costoso. Ok, este es otro tipo de análisis. En este análisis yo estoy revisando qué pasa si yo meto, por ejemplo, un sistema integral de 2,7 octavos o un sistema integral telescopiado de 3,5 con 2,7 octavos. Observen cómo va variando, por ejemplo, en este tercero, en este de color verde,
2000 metros de 3,5 con 1217 de 2,7 octavos. Recuerden que si esta curva no cruza, no hay flujo. Las curvas siempre tienen que cruzar. Si yo me encontrara alguna curva así, no habría flujo. El cruce es el que me da el flujo y eso es lo que yo tengo que encontrar. Si en este caso yo me iría más por la azul. Sin embargo, observen que este pozo está a punto de dejar de fluir. Sí, lo que es ya este sistema está a punto de dejar de fluir porque observen cómo ya las líneas de outflow están a punto de dejar de cortar al inflow. Yo necesitaría ya buscar la aplicación de un sistema artificial que me permita reducir este corte, ¿sí? Que me permita alargar la vida productiva del yacimiento. Porque recuerden que esta presión de IPR va a ir declinando. Ya lo vimos en las curvas de declinación, cómo va declinando. Entonces vamos a suponer que empieza a declinar, que sigue declinando. Y yo con el sistema artificial logré extender la vida del pozo. Si yo lo hubiera dejado sin el sistema artificial, definitivamente cuando yo cortara esta segunda IPR iba a dejar de fluir. Observen cómo están a punto de dejar de cortar con mi IPR estas curvas. Entonces, esto es lo que yo tengo que buscar. Sí. Si tienen alguna pregunta, con todo gusto. Entonces, bueno, esto se usa mucho para el SAP, sistemas artificiales. Y esto es algo de lo que yo les llegué a comentar. Esto es ya cómo se observa cuando yo meto un sistema artificial. El sistema artificial definitivamente me cambia el tipo de curva. Ya no tengo la curva como esta, que yo tenía así como una paloma. Esta se da mucho porque yo meto un estrangulador y por eso se da este tipo de paloma. Pero sin embargo, cuando yo ya meto, por ejemplo, algún ESP o cuando yo meto un bombeo neumático, cuando meto algún sistema artificial, estas curvas realmente van a variar. Esto ya lo verán en el siguiente semestre, que es en donde ya ven sistemas artificiales. Pero, pues prácticamente, por eso es importante esta parte de lo que es productividad de pozos, porque es en donde se ve el análisis del IPR y de los pozos fluyentes. Ya cuando ustedes llegan a sistemas artificiales, entonces ustedes ven que el pozo ya no es fluyente y que ya le necesitan meter este sistema de levantamiento artificial. ¿Sí? Entonces, aquí nada más les menciono, hay básicamente 5 tipos de sistemas, que son el BEC, el bombeo neumático, el bombeo mecánico y el bombeo de cavidades progresivas y el bombeo hidráulico. ¿Sí? Son los 5 sistemas más comunes, pero pues no son los únicos. Y hay muchas adecuaciones entre sistemas. Aquí está nuevamente el análisis. Observen la curva naranja. La curva naranja es la curva de outflow para el flujo natural, cuando el pozo está fluyendo de una manera natural. Sin embargo, aquí el pozo ya está a punto de dejar de fluir. Observen cómo ya está a punto de dejar de cortar el IPR de color azul. ¿Qué te necesito hacer? Necesito extender su vida fluyente. ¿Cómo le voy a hacer? Pues necesito meterle ahora un sistema artificial que permita que cuando esta presión de yacimiento baje, que me permita seguir produciendo a mi yacimiento. ¿Sí? Entonces, para eso voy a meterle un sistema artificial y entonces hagamos el análisis de qué pasaría si yo le metiera un gas lift o yo le metiera un ESP. Si yo le meto el gas lift, me podría dar 5,321 barriles, que son estos, en comparación con un ESP. Con ESP me estaría dando 14,847 barriles. ¿Me conviene? Definitivamente sí me conviene. Si hablamos de costos, si hablamos ya de infraestructura, bueno, eso ya sería otro análisis, porque a veces pues tenemos la propuesta muy buena, tenemos el sistema artificial, pero desafortunadamente pues no tenemos la infraestructura. ¿Sí? O en ocasiones esta variación pues no llega a ser tan alta. Vamos a suponer que me diera
el ESP que me lo diera por acá. Entonces, ahí podría decir, ¿sabes qué? ¿Cuánto le estamos ganando? Estamos ganando de 5.300 barriles a 8.000, a casi 9.000 barriles. Pues realmente creo que ahí sí nos seguiría conviniendo. Digo, al final son pues casi 4.000 barriles de ganancia, como 3.700. Al final sigue siendo conveniente. Si ustedes multiplican 3.000 barriles suponiendo por, ¿cuánto tenemos? $50 por barril más o menos, es en lo que estamos, por 20, es decir, $20 por, digo 20, sí, dólares por, no, 20 pesos por dólar. ¿Cuánto les da esto? A $50 el barril. ¿Cuánto les da 3 3.000? millones. 3 millones. 3 millones de pesos. Sí. Ok, 3 millones de pesos diarios. 3 millones de pesos diarios teniendo una diferencia, es decir, estaríamos ganando 3 millones de pesos en un día con la diferencia de estos 3.000 barriles. Por eso es importante definir si conviene o no conviene. Esa es la importancia. Ahora ustedes llévenlo a anuales, o sea, multiplíquenlo por 365. A ver cuánto les daría 3 millones por 365. 1.095 millones. 1.095 millones de pesos. No, pues ya es mucha la diferencia. Eso es hablando de una diferencia de un incremental de 3.000 barriles, pero el total en realidad son 9.000 barriles. Entonces, bueno, ya realmente ahí échenme pues tres trenes Maya y échenme otras 2 refinerías y eso nada más con un pocito, ¿verdad? Entonces, por eso es importante optimizar esta parte. Listo, hay algo que se llama flujo estable y flujo inestable. Flujo estable es cuando predominan los efectos de fricción y flujo inestable es cuando predominan los efectos de colgamiento y de resbalamiento. ¿Sí? Ya vimos esto. ¿Cómo sabemos en qué parte estamos en flujo estable? Cuando pasamos esta especie como de palomita, todo lo que se dé del lado derecho es flujo estable y todo lo que se dé del lado izquierdo es flujo inestable. En el flujo estable predominan los efectos de colgamiento y de resbalamiento y en el flujo estable predominan los efectos de fricción. ¿Sí? Nosotros siempre tenemos que buscar estar del lado derecho de esta paloma. Es decir, todo esto. Esto es flujo estable. ¿Sí? Listo. Entonces nada más es la parte de flujo estable, flujo inestable. Aquí tenemos un análisis con nodo solución en la cabeza y tenemos el corte con la línea horizontal. Entonces, aquí lo único que hago es analizar cuál sería la relación gas-aceite, cómo podría ir variando. Vamos a suponer que yo varío, por ejemplo, esta relación gas-aceite ahora a 600 y yo la variara a 300. A lo mejor esta línea corta por acá. ¿Sí? Entonces, a lo mejor, vamos a suponer que fueron 300. ¿Y esto para qué es? Esto es para identificar qué puede pasar si varía mi relación gas-aceite. Vamos a suponer que yo la varío ahora a 100. ¿Sí? Entonces, esto es lo que yo tendría que ir identificando.
Y para eso se hace este tipo de análisis, para ir identificando cuál es la variación. Observen ahora, yo tengo igual este es con nodo solución en cabeza. Tengo mi línea de flujo de 2 pulgadas y de 3 pulgadas. Yo lo que tengo que ver es qué tanto me impacta, por ejemplo, seleccionar la línea de 2 pulgadas respecto a la de 3 pulgadas. La variación es prácticamente 1040 barriles. No, 140 barriles de variación entre estos. 140 barriles por seleccionar una tubería de 3 pulgadas respecto a una de 2 pulgadas. Entonces, si yo tuviera otro análisis, a lo mejor yo podría decir, ¿sabes qué? ¿Qué tanto me impacta ahora seleccionar una de 4 pulgadas? Y a lo mejor la de 4 pulgadas no me incrementa tanto. 4 pulgadas. ¿Sí? Entonces aquí diríamos, ¿sabes qué? Pues ¿por cuál te vas? Pues nos iríamos por la de 3 pulgadas. ¿Por qué? Porque me da 140 barriles más que una de 2 pulgadas. Sin embargo, respecto a una de 4 pulgadas, pues me daría a lo mejor nada más unos 20 o 30 barriles adicionales. Aquí este es otro ejemplo con diámetros del ATP. Esto es variando los diámetros. Diámetro 1 es menor que el diámetro 2. Yo varío el diámetro, qué tanto me está incrementando, pero qué tanto se está acercando ya al potencial máximo. Eso es lo que tienen que ver. Recuerden que también mientras más horizontal se vea esto, mayor efecto de colgamiento vamos a tener y realmente eso es perjudicial. Ya vimos lo que es colgamiento, ya vimos lo que es rebalamiento y ya saben por qué es un efecto negativo. Esto, observen nodo solución en la presión en la cabeza. Y de la misma manera, este análisis anterior se hizo con nodo solución en fondo y el mismo análisis yo lo llevo, pero ahora con nodo solución en cabeza. Y siempre tengo que hacer la comparación. ¿Qué pasa en el fondo? ¿Qué pasa en la cabeza? Hago los dos análisis. Y bueno, al final yo tengo que decidir cuál le voy a meter. Yo me iría por la 1, por el diámetro 1. Este es nodo solución en fondo, efecto del diámetro interior de la tubería de producción. Y lo mismo, yo hago diferentes variaciones y en la medida que yo incremento el diámetro, yo empiezo a tener mayores caídas de presión. Observen cómo ya este diámetro que está aquí prácticamente está horizontal. Eso quiere decir que el diámetro ya es muy grande y es tan grande que ya no me permite ni siquiera levantar los fluidos de una manera apropiada. ¿Por qué? Porque tendría un hueco, bueno, una tubería tan grande que recuerden que siempre esto está en función de las velocidades, de la velocidad superficial, de la velocidad de fondo, del patrón de flujo, que el patrón de flujo pues deriva de estas velocidades. Y entonces, si estas velocidades son muy bajas, el efecto de colgamiento sería muy grande, el efecto de resbalamiento también sería muy grande. Y entonces simplemente, pues este pozo dejaría de fluir muy rápido. Vamos a suponer que la presión del yacimiento comienza a declinar y en este momento ya estaría dejando de fluir. En cambio, si yo le meto este diámetro, que es menor, vamos a suponer que fuera el de 3,5 pulgadas y este fuera un diámetro de 8,5 pulgadas, si yo le meto el de 3,5, cuando vaya declinando la presión, observen cuánto le puedo estar yo extrayendo a este yacimiento de una manera apropiada. Para eso son las curvas de IPR futura también, para ver en qué momento va a dejar de cortar el inflow con el outflow. Observen cómo para la de 8,5 definitivamente pues va a dejar de cortar. Es más, yo creo que ni siquiera fluiría. Por el comportamiento que tiene, ni siquiera fluiría. ¿Sí? Aquí está, curvas de IPR futuro y lo mismo. Eso fue algo de lo que les expliqué. Esta es la curva de outflow. Y yo trazo diferentes curvas de IPR para ver en qué momento estaría dejando de cortar mi curva. Es decir, cuánto me va a dar de producción. Y ahora este es un análisis también, pero ahora tenemos eficiencia de flujo. Recuerden que la eficiencia de flujo está dada si tenemos
yacimiento con daño o sin daño. Entonces, 0.5 es con daño, 1.5 es sin daño. Si yo remuevo el daño, yo tendría incremento de producción en comparación con un pozo dañado. Entonces, esto también me lo permite ver lo que es este tipo de análisis. Aquí hay un ejercicio, de hecho este ejercicio viene en el cuaderno de ejercicios que les pasé. Simplemente se trata de graficar estos valores de gasto, perdón, este gasto que está aquí, que es el de IPR, de una prueba precio-producción, contra estos valores de delta P. Y algo que les tiene que dar es una cosa así. Grafican los de IPR, grafican los de delta P y les tiene que dar algo así. ¿Sí? Y a partir de ahí ustedes tienen que decidir cuál es la tubería de producción apropiada. Y aquí les dice, seleccione el diámetro óptimo de la tubería de producción y la PWS a la cual cesará el flujo natural. Entonces, este se los voy a dejar, va a ser como algo adicional a la serie que ya tienen. Está sencillo realmente porque nada más es graficar y es trazar esta IPR. Entonces, con eso sería todo. Con eso terminamos el temario completamente. Les comento nuevamente. No, a ver, permítanme, déjenme quitar esto. Más. Stop share. Listo, entonces terminamos el temario, lo terminamos bien. Nada más nos faltó ese último ejercicio, sin embargo, bueno, se viene en el cuaderno de ejercicios. Ustedes lo pueden hacer. Tienen la serie de ejercicios. Si tienen alguna duda, igual háganmela saber. La serie de ejercicios me parece que es para el 3, si no mal recuerdo. Déjenme ver. El 3 es el martes. ¿Sí, el martes? Sí, sí, el martes. No es miércoles. El miércoles. Es el miércoles. El examen es el miércoles también, el tercer parcial. Va a ser igual, va a ser de opción múltiple. Va a venir un ejercicio, ese sí, viene la teoría, vienen los ejercicios de lo que vimos y de lo que vienen los apuntes. Entonces, pues ya sería el último parcial y de ahí vendrían los exámenes finales. Vendría el examen final y el examen final sería el lunes. Déjenme ver. ¿Lunes qué es? Lunes 8. Lunes 8. Sí. Entonces, ¿tienen alguna duda? Cero dudas. Nada más para que ustedes puedan. ¿El lunes Adelante. hay clases o no? A ver, perdón, otra ¿El vez. lunes hay clases? El lunes no hay clases. El lunes es festivo, me parece. Pero No, no yo hay. decía porque, bueno, porque se supone que esta es la última semana del semestre. Sí, mira, en realidad terminamos el temario. No tendríamos clase el lunes, pues realmente porque también ya es la semana de finales. El examen parcial sería el 3. El examen final sería el 8. Si hay algún segundo examen final, tendría que ser el 10. Ok, perfecto. Gracias. ¿Sí? Ahora, en realidad, a ver, déjame ver. El lunes. La otra opción es que el lunes sea el examen parcial
y el examen final sea, híjole, es que estaría muy apretado. No, estaría complicado. No, así lo tendremos que dejar. Sobre todo para que tengan chance de una semana para estudiar para el examen final, los que se tengan que ir a final. Sí, sería, así lo dejaríamos. No sé si Profe. ya. Adelante, Carlos. Sí, nada más te iba a comentar. Bueno, ahorita en el momento de perdón, se me cerró el micrófono. En el momento de entregar el examen me marcó un retraso, pero iba a comentar que me marca mi hora de entrega, me marca a las 8:51. Y bueno, usted ve que nos dio el lapso de media hora, pero el examen se debió publicado a las 7:21, me parece, un poquito más, porque lo estaba actualizando. Yo ver si eso lo podría tomar en cuenta de ese minuto que, pues que me pasé un poco por el minuto. Sí, de hecho se publicó 7:21 y le puse para lapso de entrega 7:53. Entonces, bueno, ya tendría que ver ahí Perfecto. por cuánto Ok, se llegó a acceder, ¿no? Pero sí le di una tolerancia, precisamente por ok, lo mismo. ok, profe, muchas gracias. Vale. Entonces, bueno, pues sin más que decir, calificaciones, ¿cuándo daría calificaciones? Presentan el tercer parcial. Stephanie lo presentan el miércoles y yo espero, va a estar medio apretado, tal vez jueves. Voy a apurarme entre jueves y viernes. Yo creo que les daría las calificaciones, pero más o menos vayan sacando ya también una estadística de cómo van. Pero yo espero que jueves o viernes para que los que tengan que presentar el final, bueno, pues ya sepan que lo tendrían que hacer, ¿no? Listo. Profesor, relacionado a mi problema que le había mencionado, ya pude entregar el examen. Pero el problema era de que lo estaba haciendo en mi celular y ahorita ya me prestaron una lab y ya lo puedo entregar. Y ya obviamente se entregó a la hora que lo hice en la lab. El Ok. video que le tomé del problema que tenía ya se lo estoy mandando por correo, pero la verdad mi internet está muy lento y está tardando demasiado. Sí, Ya, mándamelo sobre todo porque pues ya es una entrega con bastante retardo y pues sí tendría que tener como que esa evidencia de que ya lo habías intentado subir y no habías podido. sí, ok, profesor. Sí, por favor. Sí. Listo. Pues nada más que decir. Se acabó el semestre, se acabó el temario, lo acabamos bien. Métanse a los cursos, prepárense todavía más. Esto simplemente es la teoría, pero ustedes deben de llevarlo a la aplicación. Entonces, continúen haciéndolo, continúen preparándose, continúen estudiando. No todo en la vida es teoría, teoría, teoría. Tienen que saber la aplicación. Entonces, inscríbanse a estos cursos de SPI. Inscríbanse si necesitan esta certificación. Igual, contáctenme. Y ya yo les doy todas estas prioridades por ser simplemente, aparte de ser mis alumnos, aparte de ser de la UNAM, todo lo que se pueda dar para apoyarlos, yo lo haré y lo buscaré. Entonces, prepárense bien para los exámenes y ya cierren el semestre, el último esfuerzo. Entonces, muchas gracias por su atención, muchas gracias por haber estado presenciando las clases, les agradezco su participación, que tengan un buen día. Gracias, profe. Buen día. Gracias, profe. Gracias, Gracias, profe. profesor. Hasta luego. Chao.